Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. Unidad Académica de Odontología, UDI, Medicina Social, equipo número 2. Tema: endemias y epidemias, una constante en el México de los siglos XIX y XX. Docente: Blanca Robles López. Alumnas: Laura Itzayana Martínez Martínez, Laritza Isabel Lara del Río, Leslie Alejandra Cortés Villa y Carla Marlene Chávez Martínez. Grupo séptimo A. Principales enfermedades en el periodo 1821-1876. En el siglo XIX y XX, la población mexicana se enfrentó a múltiples enfermedades, tanto infecciosas como parasitarias, que se convirtieron en epidemias. Las más frecuentes fueron las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Antes de la conquista de México, los grupos masivos fueron afectados por una gran variedad de enfermedades que llegaron con los españoles. Una de estas enfermedades fue la viruela, que en 1821 y 1910 hubo más de 50 epidemias que fueron muy graves por el número de personas que afectaron. En 1800, el gran número de víctimas hizo que desde España enviaran a un equipo de médicos con niños afectados de viruela para poder usar la pus de sus lesiones como vacuna para la enfermedad. La vacuna se aplicaba brazo a brazo, lo que provocaba la transmisión de otras enfermedades. Las epidemias que azotaron al país obligaron a conformar comités de sanidad, que se encargaban de tomar medidas de control de las enfermedades y plantear las medidas higiénicas para prevenirlas y afrontarlas. Distribución de diversas epidemias ocurridas en el siglo XIX en México, en el periodo de 1800 a 1827. De 1835 a 1876. De 1865 a 1907. Enfrentar las epidemias de la viruela. En 1829 se creó la Junta de Vacunación de DF para propagar el fluido vacuna. En el capítulo 13 de las ordenanzas de la Junta Departamental, en 1840, hacían referencia a la salubridad pública, aplicando medidas de salubridad pública en los velorios, manejo de cadáveres y entierros, así como legislaban sobre las medidas para evitar epidemias. Las medidas higiénicas que se implementaron fueron la limpieza de calles, manejo de basura, resto de carnes y comestibles, limpieza en los baños públicos y mercados. Las epidemias de tifo y cólera alertaron a la población y autoridades sanitarias para imponer medidas higiénicas como inspecciones de baños públicos, inspecciones de mercados, inspecciones de alimentos, agua de calidad para consumo humano, disposición de excretas animales y humanas y disposición de la basura. John Snow en 1813 fue el precursor de la epidemiología. En tanto, la Academia Nacional de Medicina en 1867 propuso la vacuna para sustituir la vacuna antivariólica de brazo a brazo por vacuna animal. El primer Congreso Médico en 1867 encontró una solución para la mortífera epidemia de la tifo. Enfrentaron la teoría de las miasmas y los humores frente a microorganismos patógenos, contaminación, predisposición y defensas orgánicas. Durante el Porfiriato de 1876 a 1910, los pasos del sanitarismo al de salud pública, la epidemiología a través de la propagación, el avance de la microbiología, agentes causales de la enfermedad, el avance de la inmunología, la prevención y tratamiento. Las cifras en 1990 de mortalidad infantil eran de 180 por 1000 habitantes, en mortalidad materna de 80 por 10.000 habitantes. El Consejo Superior de Salubridad de 1882 realizó un dictamen sobre la higiene pública,
Muchos de los estados de la República no existían juntas de sanidad y las que existían no funcionaban de manera regular. La creación del Consejo Nacional de Salubridad Pública tenía capacidad ejecutiva de concentrar estadísticas de mortalidad, fungir en materia de salubridad, encargarse de todo lo relativo a la Policía Sanitaria Marítima, convocar congresos nacionales de higiene, formar la legislación sanitaria de la República. El Consejo Nacional de Salubridad combate a la fiebre amarilla, el fantasma de las costas, enfermedades que más preocupaban a Estados Unidos. Fue erradicado del país en 1910. La creación de institutos de investigación como el Museo de Anatomopatológico, el Instituto Patológico Nacional, que se encargaba del estudio de anatomía patológica, el Instituto Médico Nacional investigó la flora del país y sus propiedades curativas, en tanto el Instituto de Bacteriología las causas de las enfermedades. Las fuentes de información se multiplicaron a través de la medicina preventiva, medicina asistencial y desarrollo de bioestadística. Los trabajos de investigación como servicio de salud fueron la vacuna antipestosa de Hopkins, uso en la peste de Sinaloa y Baja California en 1902 y 1903. Los retos es que la población mexicana en el proceso de envejecimiento enfrentan enfermedades crónico-degenerativas complejas y difíciles, diagnóstico fisiopatológico y tratamiento. Los factores de riesgo eran el sedentarismo y la alimentación. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento temprano. La Revolución Mexicana y el periodo postrevolucionario. El movimiento revolucionario de 1910 nuevamente convulsionó el país, los institutos desaparecieron junto a sus trabajos y los médicos y las autoridades sanitarias hicieron lo posible para hacer frente a los problemas, pero en condiciones muy difíciles. Entre 1918 y 1921 hubo una pandemia de influenza. Estos factores hicieron que la población disminuyera casi a la mitad. Nuevo boletín del Departamento de Salud Pública. Con esto se inició una nueva era de atención a las enfermedades en México. También se publicaron las primeras gráficas de mortalidad por tifo, viruela y otras enfermedades transmisibles. Se relacionó la importancia de educación higiénica en la infancia. Se presentó la última epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Veracruz y se creó la primera escuela de salubridad. En 1924 se promulgó el Reglamento de Salubridad Pública. Época cardenista. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, hubo avances muy importantes en la salud pública, ya que se dotó de agua potable a poblaciones pequeñas del país. Se confirmaron 150 centros y brigadas de higiene rural y se llevó a cabo la campaña contra el paludismo. Departamento de Salubridad Pública. Se creó la Ley de la Unidad Sanitaria Ejidal de la República. En ese mismo año se formaron 47 unidades sanitarias ejidales en 30 diferentes estados. En cada una de estas unidades había médico, 2 enfermeras y un mozo. Además de atender enfermos, se encargaban del análisis de aguas, mortalidad, higiene industrial, etc. Cardenismo. Se creó el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas vinculado al Departamento de Salubridad Pública. Le cedió la mitad de aguas y presas y estableció en varias poblaciones unidades sanitarias. Posteriormente las unidades se extendieron de Veracruz y Oaxaca. De 1934 a 1939, Cárdenas buscaba a los dueños de las empresas para proporcionar a trabajadores atención médica y condiciones de trabajo adecuadas. Se elaboró el Reglamento de Higiene Industrial para proteger la salud de los trabajadores dentro de sus fábricas. Después de Lázaro Cárdenas. En 1940 hubo un avance notorio en el país en varios ámbitos, tanto en el ámbito económico, y este repercutió en la salud pública de México.
Se pudieron combatir enfermedades tales como la fiebre amarilla, la peste, el tifo, la oncocercosis y muchas parasitosis. La medicina se volvió menos preventiva y más curativa. Para 1943, el país no solo era autosuficiente en la producción de lo que era el maíz, el azúcar, arroz, frutas y verduras, sino que también exportaban varios de estos productos y tuvo un gran impacto positivo sobre la salud de la población. El Estado dio todo tipo de facilidades a los nuevos industriales, primero en la Ciudad de México y después en Guadalajara y Monterrey. El sexenio de Miguel Alemán, durante este periodo se creó la Asociación Pro Nutrición Infantil y se hizo el reparto de desayunos escolares. Con ello se disminuyó la desnutrición en el país entre los escolares y se mejoró su capacidad de aprendizaje. Para 1947, el Departamento de Asistencia de Neuropsiquiatría e Higiene Mental, al igual que en 1951 la Dirección de Neurología Psiquiátrica e Higiene Mental, en esto se empezó a atender las necesidades de rehabilitación para aquellos pacientes que estaban discapacitados. Y bueno, la existencia de antibióticos abrió un amplio campo para el tratamiento de muchas enfermedades respiratorias y gastrointestinales que eran endémicas en el país.